El rapto parcial quiere decir que solo los hermanos más consagrados se van en el rapto. Yo quiero rebatir totalmente esa enseñanza que está totalmente errada y solo trae una tremenda ansiedad innecesaria en los hermanos. Ahora, yo entiendo que la motivación de estas personas que enseñan esto es para motivar a los hermanos a la santidad o a la consagración, digamos así, pero el miedo nunca será una motivación real ni suficiente para lograr la santidad de nadie. Estas personas que predican esto quieren motivar a la santidad con un método errado, y no nos toca a nosotros, digamos que ayudar, si yo puedo utilizar esa palabra entre comillas, ayudar a Dios empujando a los hermanos a ser santos con doctrinas erradas. Esta doctrina del rapto parcial la sacan de una manera incorrecta de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Cuando en esa parábola no se habla en lo absoluto del rapto ni de la iglesia. Lo primero es que la iglesia es la novia del Cordero. Y ahí está hablando de las 10 vírgenes, que son las amigas que acompañan a las novias el día que se casan. Pero estas vírgenes no son las novias en sí. No son 10 novias. La novia de Cristo es la iglesia. Estas son las vírgenes, las amigas. Pero yo me voy a referir a esto un poco más adelante en el video, que intento hacerlo corto. Pero quiero hablar ahora sobre el tema principal, y es mostrar por las escrituras que ningún cristiano se va a quedar. Si Cristo viene ahora, no importa si tú eres cristiano y estás viviendo en pecado, no importa. La santidad la salvación es un regalo de Dios. Si tú no estás viviendo en santidad, Dios puede disciplinarte, pero la salvación es un regalo, no depende de ti, no depende de obra. Cristo ganó la salvación para nosotros. La salvación ni se pierde ni se mantiene haciendo cosas o comportándose, orando, siendo religioso, yendo a la iglesia, dando dinero. Eso es totalmente errado porque no es por obra. La salvación es un regalo que cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, eso quiere decir que Él pagó. Y Cristo pagó por todas las personas que han vivido en este mundo y vivirán. El pago está hecho. Y eso se recibe por la fe. ¿Quiénes son los salvos? Los que han creído que esa salvación se efectuó y que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha en la cruz del Calvario. Aunque Cristo murió por todos, solo se le aplica a los que han creído. Así que si tú has creído eso y no estás viviendo en santidad, no dudes de tu salvación. Si no estás viviendo en santidad, procura hacerlo en la mejor de tus habilidades, porque Dios puede castigarte, pero no te vas a quedar. Si eres un cristiano, Dios va a honrar la obra de Cristo en ti y en mí. Ahora, en 1 Corintios 15:51, Pablo nos dice que todos serán raptados. Ahí en la Biblia, yo voy a mostrar por la Biblia cómo el apóstol Pablo enseña que todos los cristianos serán raptados. Y está hablando a los corintios, los cuales en realidad no eran un ejemplo a seguir para ninguna iglesia. En 1 Corintios 1 y 2, el apóstol Pablo les llama santificados, o sea que eran salvos. Oiga lo que dice, 1 Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está hablando les llama santificados y al mismo tiempo llamados a ser santos, porque cuando le llama santificado es porque delante de Dios los ve santos a través de la obra de Cristo, pero al mismo tiempo está en un proceso de santificarse. Pero ese proceso de santificarse no es lo que salva, ya ellos están salvos. Ahora, obviamente estos hermanos no eran perfectos, tenían toda clase de pecados, eran posicionalmente santos delante de Dios por medio de la obra de Cristo solamente. Ahora pongan atención a todos los pecados que estos hermanos tenían en Corintios, y aún así el apóstol los llama hermanos y los llama santificados. Capítulo 1 al 4 había toda clase de divisiones. Capítulo 5 había incesto. Capítulo 6 frecuentaban prostitutas. No estamos hablando de mentiritas, estamos hablando de pecado grosero. Capítulo 7 había divorcio. Capítulo 8 al 10 los hermanos fuertes abusaban de los débiles. Capítulo 12, capítulo 14, había todo tipo de desbalances en lo referente a los dones espirituales. Capítulo 15, habían algunos que hasta negaban la resurrección. Una locura. Estamos hablando de pecados que hoy en muchas iglesias nuestras no se tolerarían.
cualquier persona que haga cosas de esas fácilmente son expulsados de las iglesias ahora. Ahora, oigan esto. A estas personas, a estos hermanos que cometían todo tipo de locuras, el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 15:51, a los mismos que cometían eso, el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 15:51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra todos está ahí. No dice algunos, no dice los más consagrados, no dice los más buenos, los que no hagan esto ni lo otro. Dice todos seremos transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, todos, seremos transformados. Obviamente se refiere al rapto. Si el Señor hubiera venido en los días de estos hermanos de la iglesia de Corintios, todos sin excepción, se hubieran sido raptados. Ninguno se hubiera quedado. Ahora, ¿por qué? Porque todos somos malos. No hay justo ni aun uno. La salvación tiene que ser un regalo de Dios. De lo contrario, ninguno iría al cielo. El rapto es un regalo. Ningún cristiano se va a quedar en el rapto. Cristo ganó el cielo para nosotros y nuestros pecados ya no nos condenan. Eso es difícil creerlo, pero lo tenemos que creer. Y vuelvo a repetir lo que decía al principio. Las personas que pregonan que solo los cristianos dedicados o consagrados son los que serán raptados, están totalmente equivocados. Es como si no entendieran que la salvación fue ganada por Cristo, que ya delante de Dios todos somos limpios, aunque en esta vida aquí todos de una manera o de otra aplicamos constantemente. Ahora es curioso que normalmente los que predican que solo algunos cristianos van al rapto, ellos mismos se meten en el grupo de los que van. Ellos creen que ellos mismos van a ser raptados, que son los otros cristianos que no van. Es el mismo espíritu de autojustificación personal que todos tenemos de una manera o de otra, donde el que critica a los demás por lo general se cree superior y más espiritual. Ahora, esta enseñanza viene de la parábola de las 10 vírgenes, como decía al principio, Mateo 25. Esta parábola es parte de lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, que se registra en Mateo capítulo 24 y Mateo 25. Y no podemos sacar Mateo 25 del discurso, porque él viene hablando, el Señor Jesucristo viene hablando en Mateo 24, Mateo 25, y debemos interpretar esta parábola a la luz de lo que Cristo viene hablando. Y lo primero es que Jesús está respondiendo a la pregunta de sus discípulos sobre cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Esa es la pregunta. Y los discípulos se estaban refiriendo a la destrucción del templo, porque Cristo le está diciendo, ellos vienen y le dicen, mira qué templo más bonito, Señor. Y el Señor le dice, ustedes ven eso, ahí no va a quedar piedra, ni piedra sobre piedra va a quedar ahí. Y ellos se asombran porque el templo había durado un montón de años reconstruyéndose, era una maravilla arquitectónica, ¿y cómo va a ser? Entonces obviamente le preguntan, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y los discípulos obviamente estaban refiriendo a Israel, o sea, ¿cómo es que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos no estaban hablando de nada relacionado con la iglesia, estaban hablando de Israel. Y la respuesta de Cristo en todo el discurso es sobre Israel. Nada de lo que se dice en Mateo 24 y Mateo 25 para la iglesia. Cristo está hablando de Israel y de los judíos. Le dice que los que estén en Judea, dentro de las diferentes cosas que él habla, él dice, los que estén en Judea huyan a los montes. No dice los que estén en New York o los que están en Argentina. Los que estén en Judea, cuando ustedes vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Ahí no se menciona la iglesia, es lo que estén en Judea, es un lugar específico en Israel. Y todo aquí en el capítulo 2, como decía, es sobre Israel y sobre los judíos. Cristo habla sobre la iglesia en Juan 14, que es el discurso del aposento alto. Ahí Cristo sí le da instrucciones específicas a los discípulos acerca de la iglesia y por primera vez les habla de rapto. Cuando les dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos del 2 y 3, cuando él dice, oigan lo que él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y se fue, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Cristo promete venir a tomarnos con él.
levantarnos o raptarnos. Cuando Él dice, os tomaré y nos llevará a las moradas, o sea, al cielo, que ha dicho en el verso anterior que va a preparar para nosotros. No dice que nosotros le encontraremos en las nubes y bajaremos de inmediato a inaugurar el milenio. No dice eso. Mucha gente cree eso. El verso 1 dice, voy pues a preparar lugar, obviamente Él iba al cielo. En el verso 2 dice, y yo voy a volver, sabemos que lo va a volver, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la primera mención que se hace del rapto. Y luego, Pablo da más detalles en las cartas a las iglesias de Corinto y Tesalónica. Ahora, esta enseñanza sobre el rapto, el Señor la dijo en el aposento alto, donde estaba sola con los discípulos, y ahí dio instrucciones específicas para la iglesia. Pero en Mateo 24 y Mateo 25, en el discurso del Monte de los Olivos, se refiere a Israel, a los judíos, al templo, como ya habíamos dicho anteriormente. Así que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 no tiene nada que ver con la iglesia. Ahí no se habla de rapto en absoluto. No tiene nada que ver con la iglesia, Israel, solamente Israel. Israel y la iglesia no es lo mismo. No puedo sacar una doctrina sobre el rapto de esta parábola. Eso es totalmente incorrecto. Cristo viene hablando de su segunda venida y todo lo que sucederá con Israel. Y en ese contexto menciona la parábola de las 10 vírgenes. Cuando Él venga, los judíos que sobrevivan a los años de la gran tribulación serán juzgados directamente por Cristo y unos entrarán al reino, los que hayan creído en Jesús como el Mesías durante la gran tribulación, y los demás, todavía incrédulos, serán dejados fuera del reino, obviamente condenados al infierno. Esa es la real interpretación de la parábola. La iglesia no tiene nada que ver con esas 10 vírgenes, porque Cristo en ese discurso está hablando de Israel, y obviamente la iglesia es la novia del Cordero. Nunca podemos decir que las vírgenes son la iglesia, eso es absurdo. Hermanos, todos nosotros estamos seguros en Cristo. Él ganó el cielo para nosotros. Y nadie que haya puesto su confianza en Él será avergonzado. Solo dice claro, nadie será avergonzado. Todos los cristianos seremos raptados, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Además, todos somos bien malos. Tú que me escuchas y yo que hablo, todos somos bien malos. Si solo los cristianos buenos o consagrados se van en el rapto, nos vamos a quedar todos. Nos vamos a quedar todos. Ninguno somos buenos, ni suficientemente consagrados, ni fieles. No te dejes asustar por gente que ponga dudas en tu mente de que no vas a ser raptado. Si has creído el Evangelio, ya has sido sellado por el Espíritu Santo y te vas con Cristo. Aunque digan lo que digan, aquellos que se creen mejores que tú.